contar cómo nació una estrella. Te voy a contar por qué casi no llega a nacer. Esa no es una frase de ánimo. Es una verdad histórica que Colombia nunca quiso ver. Durante décadas, el vóley playa fue un espejo roto para nuestro deporte. Un espejo que devolvía imágenes incompletas de talento crudo, pero sin procesos que lo pulieran. Y en ese caos, sin estructura, sin liga nacional estable, con recursos casi inexistentes, nació el 25 de julio de 2006 Mariana Lucrecia Gaviria Romero, en Colombia, en un país que no sabía aún cómo sostener a quienes amaban la arena. Apenas tiene 19 años y ya es la esperanza del voleibol colombiano. No fue casualidad, no fue fortuna. Colombia tenía historia en voleibol tradicional, con medallas en campeonatos sudamericanos y participación constante en eventos continentales. Pero el vóley playa siempre fue considerado de verano. Aún así, durante los años 2000 surgieron jugadores que empujaron el deporte con persistencia silenciosa, sin apoyo ni transmisiones televisivas, sin infraestructura digna y con viajes donde el mayor rival muchas veces eran los presupuestos insuficientes. Y en esa arena precaria, con canchas improvisadas y largos viajes sin garantías, empezó la historia personal de Mariana. No hay registro de un momento mágico de infancia con una pelota que cambió su destino. Lo que hay es algo más crudo. A los 9 años ya llevaba tiempo en la arena, entrenando y compitiendo dentro de la Liga de Bogotá. Esa sola frase debería pesar más de lo que parece. 9 años entrenando vóley playa cuando aún era una deportista infantil, en un país sin tradición estable en esa disciplina. Eso moldea. Eso marca, porque el talento por sí solo nunca bastó para romper estructuras. Colombia no tenía circuitos regulares sólidos, ni giras previas al ciclo juvenil, ni apoyo psicológico sistemático. Y aún así, Mariana empezó a destacar. Antes de los 18 años ya tenía en su palmarés títulos nacionales que no se consiguen por casualidad. Tricampeona nacional U19, bicampeona nacional U21 y medallas de bronce en sudamericanos juveniles. Datos que parecen fríos, hasta que los pones en contexto. Porque ser tricampeona nacional U19 en Colombia no solo implica ser la mejor en tu país, implica competir con compañeras que también entrenan en condiciones desiguales y aún así destacar. Pero lo más inquietante no son los títulos, es lo que esos títulos revelan sobre el entorno que los produjo. Aquí es donde el espectador adulto, el de 35 a 55 años que vivió épocas donde el deporte nacional parecía más sólido, empieza a sentir una resonancia distinta. Esto no es una historia de ascenso clásico, esto es una historia de supervivencia dentro de un sistema que nunca estuvo diseñado para sostenerla. La primera gran prueba internacional de Mariana no fue una final gloriosa, fue una confrontación con la realidad, el Campeonato Mundial Sub-19 de Vóley Playa 2024, donde ella y su dupla, Juliana Franco Acosta, representaron a Colombia. Estar ahí no fue casualidad, pues el resultado de años de esfuerzo, títulos nacionales y selección por mérito. En ese Mundial Sub-19 enfrentaron a potencias como Brasil, Canadá, Bélgica y Tailandia, equipos con procesos consolidados desde edades tempranas. Y aunque las estadísticas oficiales no registran puntos significativos para la dupla colombiana, la presencia sola es un dato que pesa. No hubo medallas, no hubo podios, pero sí hubo resistencia. Competidoras que superaron la barrera invisible que suele separar a quienes solo compiten nacionalmente de quienes pueden medirse con el mundo. Mariana ganó más en Uruguay durante el circuito sudamericano Sub-19. Junto a Juliana Franco Acosta, Colombia consiguió bronce en uno de los eventos de la región. Ganaron 4 de 5 partidos, cayeron en semifinal ante Brasil, pero se levantaron con una victoria sólida en el partido por el tercer lugar. Ese bronce no fue un detalle menor. Fue la primera señal clara de que no solo podía competir, sino que podía vencer adversarios regionales fuertes dentro del contexto sudamericano. Argentina, Brasil y Chile tienen procesos mucho más consolidados. Colombia, con la suya casi en construcción, se subió al podio. Eso tiene peso. Pero aquí llega el primer punto emocional profundo para quien recuerda cómo se vivía el deporte colombiano hace 20 años. Ese bronce no vino con cobertura masiva. No cambió portadas nacionales, no generó expectación real en medios masivos. Fue medalla silenciosa, casi ignorada. Y eso duele de verdad, porque para Mariana cada podio internacional no fue solo un logro personal. Fue la prueba de que podía competir con países que llevan décadas desarrollando el deporte. Fue la evidencia de que la arena, esa misma arena que había aprendido hasta amar desde los 9 años, podía convertirse en su escenario, aunque nadie más lo reconociera. Luego vino otro momento que cambió la historia no solo de su carrera, sino del deporte que la rodea. Los Juegos Panamericanos, Junior Asunción 2025. Allí, Mariana y Mercy Beleño aseguraron la presencia de Colombia en la competencia de vóley playa,
gracias a su actuación en el clasificatorio sudamericano Sub-23 en Cochabamba, Bolivia. Ese simple hecho contiene varias capas. Colombia consiguió cupo para un evento multideportivo importante en un deporte donde históricamente no era protagonista. Mariana no lo hizo sola, lo hizo en dupla con Mercy Beleño, mostrando que no es solo talento individual, sino trabajo colectivo pese a la falta de estructura plena. No hubo un proceso meteórico, hubo un camino que implicó años de derrotas, aprendizaje en torneos juveniles, ajustes de mentalidad y una sombra constante de dudas externas. Y aquí es donde la narración rompe la idealización juvenil. Estas competiciones no se ganan en un día, se ganan en momentos donde nadie mira, en entrenamientos sin cámaras, en vuelos incómodos y en noches, antes de partidos donde la presión de representar no solo tu nombre, sino el de un país que espera algo nuevo, pesa. El vóley playa colombiano aún es un proyecto en construcción, con logros regionales dispersos y sin la infraestructura que otras potencias tienen desde hace décadas. Pero allí estaba Mariana Gaviria, con 18 a 19 años, sosteniendo el peso de una etiqueta que muchos le pusieron sin entender lo que implicaba: la nueva estrella. El título es tentador, incluso inspirador, pero la historia real, la historia que duele, que incomoda, que retiene, empieza por comprender lo que significa haber llegado hasta aquí sin garantías, sin estructura, sin red de apoyo consolidada. Y aún así, seguir de pie. Ese es el tipo de verdad que merece ser contada desde el principio. Volvamos a la arena. Volvamos al día siguiente de la clasificación para Panamericanos. Mariana no celebra con cámaras, celebra con quienes estuvieron ahí, entrenadores, compañeras, familias. Y en ese momento, sin que nadie lo note del todo, se revela una verdad que pocos quieren admitir. La mayor batalla de Mariana Gaviria no ha sido contra Brasil o Cetis o Hulu, ha sido contra la propia historia del deporte que la vio nacer. Porque en Colombia, antes de llegar a las estadísticas internacionales, hay un país entero que todavía no sabe cómo sostener a sus talentos. Y ahí, en esa contradicción incómoda, comienza la verdadera historia. El problema no es llegar, el verdadero problema es qué pasa después de que llegas. Para Mariana Gaviria, ese después empieza demasiado pronto. Porque cuando clasificas a eventos internacionales antes de los 20 años en un deporte históricamente frágil, el sistema no se fortalece a tu alrededor, se apoya en ti, y eso cambia todo. Colombia no tenía un plan maestro para el vóley playa femenino cuando Mariana ya estaba compitiendo en mundiales sub-19, sudamericanos sub-23 y clasificatorios panamericanos. Tenía intención, voluntad, algunos recursos, pero no un ecosistema consolidado. Así que, sin decirlo abiertamente, el peso empezó a trasladarse a las atletas. Aquí aparece una verdad que solo se entiende con edad. Cuando eres joven crees que la presión es un privilegio. Cuando maduras entiendes que también es una deuda que alguien te está cobrando. Mariana entra al ciclo sub-23 con una doble identidad incómoda. Para el público es la nueva estrella. Para el deporte colombiano es una apuesta urgente. Y para ella misma sigue siendo una atleta en formación, ajustando su juego, su físico y su cabeza en tiempo real. El sudamericano sub-23 en Cochabamba, Bolivia, es un punto de quiebre silencioso. No porque se gane oro, sino porque se consigue algo igual de importante: el cupo a los Juegos Panamericanos Junior. Ese logro no aparece en grandes titulares, pero dentro del deporte tiene un peso brutal. Es la confirmación de que Colombia puede competir, clasificar y sostener presencia regional en vóley playa femenino. Mariana lo logra en dupla con Mercy Beleño, y este detalle no es menor, porque el vóley playa no perdona las desincronizaciones, no hay suplentes, no hay vaca. Si una falla, caen las dos, y esa dinámica construye algo que el público rara vez percibe: una intimidad competitiva donde el error propio también hiere al otro. Aquí se empieza a romper la narrativa romántica, porque a medida que sube el nivel, también sube el desgaste. Más viajes, más cambios de pareja, más adaptación y menos margen para explicaciones. Ya no se compite solo por experiencia, se compite por resultados, y cuando los resultados no llegan como se espera, la mirada externa se vuelve más dura que la red. Mariana empieza a convivir con derrotas que no son fracasos técnicos, pero sí golpes emocionales, partidos cerrados que se escapan por detalles mínimos, sets largos donde la experiencia del rival inclina la balanza, y lo más difícil, perder sabiendo que jugaste bien, pero no lo suficiente para justificar la expectativa ajena. Este es el momento donde muchas carreras se quiebran, no en la caída estrepitosa, sino en la acumulación silenciosa de exigencias. Mientras tanto, el vóley playa colombiano avanza, pero a trompicones. Hay más presencia internacional, sí. Hay más convocatorias juveniles, sí. Pero la distancia con las potencias sigue siendo grande.
Brasil sigue formando atletas desde la infancia con planificación olímpica. Estados Unidos invierte en ciencia deportiva. Colombia todavía depende de la vocación individual. Y ahí Mariana se vuelve un símbolo incómodo. Demuestra que el talento existe, pero también expone todo lo que falta. Desde afuera, el espectador joven ve a una atleta compitiendo. Desde la mirada adulta, se ve algo distinto. Una joven sosteniendo un relato que no eligió del todo. Porque nadie le preguntó si quería ser la esperanza. Simplemente ocurrió. La etiqueta pesa. Cambia la forma de entrenar. Cambia la manera de perder. Cambia incluso la relación con el error. Cuando eres promesa, equivocarte es parte del proceso. Cuando te llaman estrella, equivocarte es decepcionar. Y aún así, Mariana sigue. No hay escándalos, no hay abandonos, no hay rupturas públicas. Hay algo más difícil, constancia. La constancia rara vez genera titulares, pero es la única que permite sobrevivir en deportes donde el apoyo no es automático. Aquí aparece otra contradicción poderosa para el público de 35 a 55 años. Muchos crecimos viendo ídolos consagrados, ahora estamos viendo procesos incompletos en tiempo real. Y eso incomoda, porque nos obliga a aceptar que el éxito no siempre tiene forma de épica inmediata. Los Juegos Panamericanos Junior no son el final de nada, son una estación más, una prueba más. Y Mariana llega ahí no como una desconocida, sino como alguien sobre quien ya existe una narrativa. Eso cambia la presión psicológica. Ya no es solo competir, es sostener coherencia con lo que otros dicen de ti. El vóley playa es cruel en ese sentido. No permite esconderse, cada punto es visible, cada error es tuyo. No hay sistema que te cubra cuando el cansancio aparece. Y el cansancio, en atletas jóvenes con alta carga competitiva, no siempre es físico, a veces es mental. Aquí es donde el espectador adulto conecta con algo profundo. La juventud no protege del desgaste cuando la responsabilidad llega demasiado temprano. Mariana Gaviria todavía no es una figura consagrada, y eso es exactamente lo que hace que su historia importe. Porque estamos viendo el tramo más peligroso de cualquier carrera deportiva, el espacio entre la promesa y la consolidación, ese espacio donde muchos se quedan. Colombia ha tenido demasiados talentos que brillaron rápido y se apagaron igual de rápido, no por falta de nivel, sino por falta de acompañamiento real. Y la pregunta incómoda empieza a tomar forma, aunque nadie la diga en voz alta. ¿Está el vóley playa colombiano preparado para no repetir su propio patrón, justo ahora que tiene a alguien capaz de romperlo? Porque si Mariana cae, no será solo una derrota personal, será otra confirmación dolorosa de que el país sigue sin aprender a sostener a quienes lo representan. Y todavía no hemos llegado al momento más difícil de esta historia. Ese momento donde el tiempo deja de ser aliado y empieza por exigir definiciones. Ahí es donde todo se vuelve irreversible. El tiempo no avisa cuando deja de estar de tu lado. Un día simplemente despiertas y entiendes que ya no eres la que viene, sino la que tiene que responder. Para Mariana Gaviria, ese umbral no llega con una ceremonia ni con un título. Llega de manera más silenciosa, más cruel. Cuando el calendario avanza, las rivales maduran físicamente y el margen para seguir aprendiendo en público se reduce. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente adulta. Porque el vóley playa no perdona la indefinición. No hay refugio en el todavía es joven cuando ya has estado en mundiales sub-19, sudamericanos sub-23 y Juegos Panamericanos Junior. El sistema, aunque incompleto, empieza pues a exigirte resultados como si fuera sólido. Y esa es una de las mayores injusticias del deporte latinoamericano. Pedir rendimiento de primer mundo con estructuras de tercer nivel. Mariana entra en ese territorio ambiguo, donde el talento ya no sorprende y la experiencia todavía no alcanza. Sus rivales no solo saltan más alto, leen mejor el juego, saben cuándo alargar el punto, cuándo forzar el error emocional, cuándo romper el ritmo. Y ahí se produce una revelación incómoda. El vóley playa, más que fuerza o técnica, es memoria. Memoria de derrotas, de partidos perdidos por detalles, de decisiones mal tomadas bajo presión. Mariana carga con esa memoria muy temprano. Cada torneo internacional suma algo que no se ve en las estadísticas. Desgaste acumulado, cambios de dupla, ajustes constantes, expectativas que ya no distinguen entre proceso y resultado. Y aunque su nombre sigue apareciendo como referencia del futuro, internamente la pregunta empieza a ser otra. ¿Cuánto tiempo más puedo sostener este nivel sin que el entorno cambie conmigo? Aquí el contraste con el pasado se vuelve doloroso para quien mira desde la adultez. De jóvenes, admirábamos ídolos terminados, figuras que ya habían sobrevivido a todo. Hoy, en cambio, estamos presenciando la parte más vulnerable de una carrera en tiempo real. Y eso incomoda porque nos obliga a aceptar que muchas historias no fracasan por falta de carácter, sino por exceso de carga. El vóley playa colombiano sigue avanzando, pero lentamente. Más presencia, sí, más intención también,
pero el reloj competitivo no espera a que las federaciones maduren. Y Mariana, sin decirlo públicamente, se convierte en el termómetro de esa tensión. Cada torneo mide no solo su nivel, sino la capacidad real del país para acompañarla. Aquí ocurre algo que rara vez se dice. No todas las decisiones críticas son visibles. Algunas no tienen fecha ni comunicado. Son internas. Son preguntas que aparecen después de entrenar, después de perder, después de volver a casa sin el resultado esperado. Preguntas que ningún titular responde. ¿Sigo apostando todo a esto? ¿Cuánto más puedo exigirle a mi cuerpo? ¿Qué pasa si el progreso no llega al ritmo que el relato exige? Este es el punto donde muchas historias se quiebran o se transforman. Mariana Gaviria todavía no ha tomado esa decisión final. Y eso es lo más honesto de esta historia. No hay cierre épico porque la realidad no funciona así. Lo que sí hay es una comprensión tardía, tanto para ella como para el espectador. El verdadero desafío no es brillar, sino sostenerse sin perderse a uno mismo. Desde afuera, algunos seguirán esperando medallas como validación. Desde una mirada más adulta, la pregunta es otra. ¿Qué tipo de deportista y qué tipo de persona se construye cuando el camino no es recto? Mariana representa algo más grande que su palmarés actual. Representa a una generación que no tuvo ídolos claros en vóley playa, que creció sin estructura sólida, pero que aún así decidió intentarlo. Y ese intento, aunque no siempre se traduzca en podios, tiene un valor que solo se entiende con el paso del tiempo. Esta historia no termina aquí, porque el deporte no se detiene cuando se apagan las cámaras. Continúa en decisiones silenciosas, en persistencias que nadie aplaude y en renuncias que no salen en los resúmenes. Top Rank existe para eso, para contar las historias que no se resuelven fácil, las que no caben en un highlight, las que solo cobran sentido cuando uno ya vivió lo suficiente como para entender que no todo éxito se mide en oro. Mariana Gaviria sigue en la arena, y mientras siga ahí, esta historia sigue abierta. Porque algunas trayectorias no están hechas para cerrarse, sino para recordarnos lo difícil que es no rendirse cuando el tiempo empieza a pedir respuestas.